Buen momento para todos en el Señor. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, parroquia de San Judas Tadeo, santuario y basílica en el santuario Antioquia. En el día de hoy quiero realizar este programa dedicado a lo que es y significan las reliquias en la Iglesia Católica, a propósito de la gran noticia que tenemos para nuestra basílica en el santuario Antioquia. Pronto llegarán las reliquias que están en custodia en el seminario de Marinilla, las reliquias de San Judas Tadeo, para tenerlas dentro de nuestro templo. Así que esta parroquia tendrá muchos títulos: título de parroquia, título de santuario, título de basílica y ahora custodia de los restos de San Judas Tadeo. Iniciemos pidiendo la luz del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y nos oriente y llegue con este mensaje concreto, la luz divina, también a sus hogares, sabiendo que para el Señor no hay límites ni de tiempo, ni de medio, ni de distancia. Está allí en su casa, en su hogar, o en las personas que nos escuchan mientras viajan, o en la empresa, en el camino. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruir la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos a entrar a la ciencia divina. Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y quiero que nos unamos también a la oración que realizamos a San Judas Tadeo. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, abogado especial de tus devotos, patrono de los casos difíciles y desesperados, amado y venerado en esta basílica, conduce al Señor nuestras peticiones para que, si le son aceptables, nos obtengan las gracias y bendiciones que necesitamos y que hoy le presentamos. Santo apóstol, obrero infatigable en la viña del Señor, propagador solícito del Evangelio en todo el mundo, atrayendo al seno de la Iglesia a los que ignoran a Cristo. Presenta ante el trono de Dios lo que por mediación hoy pedimos, mas si nuestras peticiones no conducen a la mayor gloria de Dios, tu honor y nuestra salvación, pide para nosotros lo que más nos convenga. Amén. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Entremos en materia. Voy a tratar de tocar brevemente unos 9 elementos sobre el tema de las reliquias en la Iglesia. Les decía al inicio, a propósito de la ya casi llegada de las reliquias a nuestra basílica con intronización por el señor obispo, las personas han tenido diferentes comentarios, no de mala intención, por supuesto, y un comentario que se vuelve como en interrogantes. ¿Las reliquias se adoran? ¿Las reliquias se veneran? ¿Será que es profanar el cuerpo, un cadáver, al decir que pongo unas reliquias en el templo, que las traen de Roma, etcétera? A todos estos interrogantes vamos a estar respondiendo
grados de reliquias. Hay de primer grado, segundo grado, tercer grado. El sentido de tener reliquias en la iglesia. En fin, ¿qué concilio ha reglamentado este tema de las reliquias en la Iglesia Católica? ¿Solo existen reliquias en la Iglesia Católica o existen en otras denominaciones religiosas? En fin, preguntas que las personas vienen realizando en estos días que estamos hablando del tema de las reliquias. Iniciemos con un primer punto a desarrollar. Definición de la palabra reliquia. La etimología viene del idioma latín y propiamente traduce resto para significar lo que queda. En una sola palabra, reliquia sería resto a manera de definición y a manera de significado lo que queda. Hay una definición, y es importante tenerla en este primer aspecto, de la Real Academia de la Lengua Española, y dice en las diferentes acepciones que tiene sobre la definición de reliquia: residuo que queda de un todo, parte del cuerpo de un santo, aquello que por haber tocado el cuerpo de un santo es digno de veneración, objeto, prendas con valor sentimental, generalmente por haber pertenecido a una persona muy querida. Nos dice la Real Academia, que tiene como 7 definiciones de la palabra reliquia, y he traído las definiciones mejor relacionadas con lo que quiero exponer en este momento. Residuo que queda de un todo, parte del cuerpo de un santo, son diferentes acepciones de la palabra. Aquello que por haber tocado el cuerpo de un santo es digno de veneración, objeto, prendas con valor sentimental, generalmente de una persona muy querida, que de pronto ya ha fallecido. Así queda entonces la etimología de la palabra, que viene del latín, y la definición de la Real Academia de la Lengua. Un segundo aspecto, brevemente, ¿cuáles serían las palabras sinónimo o que se acercan más a la expresión o palabra reliquia? Sinónimos de la palabra reliquia: vestigio, resto, residuo, huella, recuerdo, antigüedad, y hay muchas otras. He traído a colación las más relevantes como sinónimo de la palabra reliquia. Tercero, definición. En la religión que nosotros podemos entender, religión como relegare, y para la religión la palabra reliquia la traducen como resto de un santo o ciertos objetos que tuvieron en contacto con este santo. Resto de un santo u objetos que tuvieron contacto con este santo, a manera de definición ya en el aspecto religioso. 4. De forma natural, tenemos que decir que el ser humano necesita recordar los seres queridos. Muchas personas, por ejemplo,
realizan largos viajes para ver, por ejemplo, la guitarra de Jim Morrison, la ropa de Elvis o el piano de Beethoven o sepulcros de personas célebres. En el caso nuestro, en el caso religioso, en la tradición cristiana, ¿qué más célebre, qué hay más célebre que el mismo Jesucristo, sus santos, sus apóstoles y tantas personas virtuosas que han vivido a cabalidad su cristianismo? Quinto, vamos a mirar el aspecto bíblico de las reliquias, porque también las personas preguntan, ¿esto de reliquias es un invento de la iglesia o de las religiones? ¿O es un invento meramente que se queda un sentimiento a nivel civil, como el que guarda el manto de la abuelita o el rosario con el que oraba la abuelita? Y ellos dicen, esto es una reliquia. Vamos a mirar la Biblia entre algunos textos que tiene sobre objetos de reliquias o cosas sagradas que realizaron grandes prodigios en medio de nuestra humanidad. Miremos 3 textos bíblicos. El primero está tomado, este texto, de primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 20 al 21. El segundo texto que quiero tomar está tomado de Marcos 5, 25, 34. El tercer texto, Hechos 19, 11, 12. Si tienen sus Biblias en su hogar y a mano en este momento, tiene facilidad de leer, es muy bueno que vaya buscando estos textos para que la enseñanza, la lectura que yo realizo y la explicación, usted lo logre corroborar en su Biblia. Segunda de Reyes 13, 20, 21, Marcos 5, 25 al 34 y Hechos 19, 11, 12. La primera lectura tiene que ver con Eliseo, la segunda de Marcos, San Marcos, tiene que ver con la hemorroísa que toca el manto de Jesús, la orla del vestido, y Hechos de los Apóstoles se habla de instrumentos que utilizó San Pablo como pañuelos y que al llevarse las personas quedaban curadas. En este quinto paso entonces vamos a tomar la palabra del Señor y textualmente mirar cómo se sustenta las reliquias desde la misma Biblia, porque seguramente esta también es una discusión de los hermanos esperados o separados que piensan que todo es un invento de la iglesia. Miremos Segunda de Reyes 13, 20, 21. El contexto es Eliseo. Les recuerdo que Eliseo es discípulo del profeta Elías. Dice así: Eliseo murió y lo sepultaron. Durante ese tiempo, las bandas de Moab asolaban la tierra al comienzo del año. Una vez que estaban sepultando a un hombre, en ese momento vieron a una banda. Lanzaron al difunto en la tumba de Eliseo y se fueron. Pero cuando el difunto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso a caminar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Allí tenemos entonces en el capítulo 13, versículos del 20 al 21, primer libro de Reyes, que hay una banda
denominada Moab. Estas son personas que hacían adorar ídolos al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y si no lo hacían, los asesinaban. Incluso tomaban estas personas y las sacrificaban a sus dioses. Entonces eran bandas muy temidas que incursionaban en algún momento en cualquier sitio y la gente corría, tenía que esconderse por la represión, por la imposición que ellos querían tener para el pueblo hebreo de adorar ídolos. Bueno, este no es el tema, solo para contextualizar un poco el texto bíblico del segundo libro de Reyes. El punto que atañe para nosotros está en que la gente que llevaba este cadáver para sepultarlo, al darse cuenta que llegaba esta amenaza de la banda de Moab y que estaban asolando al comienzo del año, dice el texto bíblico, se fueron corriendo, llevando el cuerpo, el cadáver, y lo pusieron en la tumba de Eliseo. Y cuando el difunto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso a caminar. Allí aparece ya un elemento para poder hablar reliquia, que viene del latín resto, lo que queda, lo que había quedado de Eliseo en la tumba. Ponen un cadáver allí, lo dejan y sale corriendo la gente que lo llevaba a sepultar y elemento sobrenatural. Eliseo, que reposa allí con sus huesos, sus despojos mortales, al tocar el cadáver, los huesos de Eliseo, revivió y se puso a caminar. Es decir, no es que parece que revivió, si caminó es porque volvió a la vida este cadáver. Primer texto bíblico. El segundo vamos a tomarlo del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25-34. Dice así: había una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con numerosos médicos y gastando todos sus bienes sin obtener ninguna mejoría, al contrario, empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la gente y tocó por detrás su manto, porque pensaba: si al menos toco su manto, me sanaré. De inmediato dejó de sangrar y notó que su cuerpo había sanado de su mal. Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente preguntando: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente le apretuja y tú preguntas: ¿quién me tocó? Jesús, sin embargo, seguía observando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces la mujer, asustada y temblorosa porque sabía lo que le había sucedido, se acercó a Jesús, se arrojó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. No necesita este texto en el tema de reliquias mucha explicación. Más adelante les voy a decir en qué consisten las reliquias de tercer grado y así entendemos mejor el tema del manto de Jesús. Me voy a un tercer texto tomado de
Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 11-12. Les recuerdo que Hechos de los Apóstoles es escrito por el evangelista Lucas. Así que es un evangelista el que está hablando de este tema. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que bastaba que aplicaran sobre los enfermos los pañuelos o paños que habían tocado el cuerpo de Pablo para que desaparecieran de ellos las enfermedades y salieran los espíritus malignos. Más claro no canta un gallo. Aquí tenemos reliquia y vamos a aclarar luego, sería una reliquia de tercer grado, pero fijémonos cómo la gente se sanaba con los pañuelos que utilizó Pablo al tocarlos o los paños, y salían incluso espíritus malignos. Fíjense aquí una reliquia como instrumento incluso de liberación. Y es que lo que dijo el Señor, según el Evangelio de San Marcos, es muy claro. Les doy autoridad para predicar, para liberar, para expulsar espíritus malignos. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Textos bíblicos que dan testimonio del tema de las reliquias. Frente a las preguntas de las personas, ¿esto será profanación? Tener reliquias en un templo, que un hueso, porque lo que enviaron para nuestra basílica es un pedacito de hueso, del fémur, del apóstol San Judas Tadeo. Les recuerdo que San Judas Tadeo es un apóstol denominado primo de Jesús, primo hermano de Jesús. Voy a leer textualmente lo que la Real Academia y los diccionarios, incluso católicos, hablan sobre la palabra profanación. Primero, en un sexto momento. Quinto fue la sustentación bíblica de la reliquia. Sexto, no es profanar el cuerpo o no es profanación tener huesos en un templo de cadáveres. Atención, profana, ¿quién profana? El sujeto que profana, ¿en qué consiste? Es una persona que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas. Respeto debido a las cosas sagradas. Esa es una persona que profana, porque no demuestra el respeto que es debido a las cosas sagradas. Profanación de cadáveres, ¿en qué consiste? Delito que consiste en la realización de actos que con el ánimo de ultraje respecto de la memoria de los muertos sean irrespetuosos respecto de un cadáver o sus cenizas. Allí está la profanación de cadáveres. Lejos entonces de pronto de pensar, y que algunas personas han pensado, como lo digo, no de mala intención, sino pidiendo que se aclare este tema de las reliquias, porque aquí en el templo San Judas Tadeo tenemos restos, por ejemplo, de Monseñor Camilo, restos, por ejemplo, del Padre Tonito, y de ninguna manera se está profanando.
porque se le da el respeto debido. Cuando no se le da el respeto debido, es profanación. Por ejemplo, quien llega a un cementerio y destruye las tumbas y deja los huesitos de los cadáveres por ahí regados, esto sí sería profanación, pero no en el sentido cuando los tenemos para venerar en nuestra iglesia y que vamos a ver más adelante porque los consideramos que fueron modelos de santidad, tuvieron virtudes y en el caso de los santos tienen capacidad de intercesión. Y miremos por qué no es profanación. En el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, dice que prohíbe venerar un objeto sin permiso expreso de la Iglesia. Prohíbe el Concilio de Letrán, Cuarto Concilio, en 1215, venerar un objeto sin el permiso expreso de la Iglesia. Además, la Iglesia creó un sistema para autenticar las reliquias. En el caso, hago un pequeño paréntesis, de las reliquias que recibimos de San Judas Tadeo, viene autenticado por el Vaticano, especialmente por el Dicasterio para la evangelización de los pueblos. Y dice muy claritamente que llegan estas reliquias con el objetivo de fortalecer la fe del pueblo santuariano, del pueblo colombiano, de las personas que llegan y aumentar el número de los peregrinos que buscan a Dios a través de estos grandes santos. Autenticar las reliquias. Segundo, velar por la forma adecuada de veneración, respondiendo que no es profanar. Vela por la forma adecuada de veneración. Y tres, imponer sanciones en caso de abusos. La Iglesia en esto es sumamente seria, y lo ha dicho el Padre Ferney, nuestro párroco, en las diferentes intervenciones. La Iglesia es muy seria, y se nos mandaron un relicario que tiene dentro la reliquia de San Judas Tadeo. Así es, la Iglesia es madre y maestra y no da lora. Está totalmente autenticado, llegaron documentos que referencian y autentican las reliquias que vamos a tener en nuestro templo. No es entonces profanación, para claridad de algunas inquietudes que han formulado personas. Séptimo, los grados de las reliquias. Y en este sentido vamos a entender mejor los textos bíblicos que les acabé de leer, especialmente cuando la hemorroísa toca el manto de Jesús y cuando las personas que tocaban los pañuelos o los paños que utilizó San Pablo quedaban curadas, incluso liberadas. Sentido de veneración, los grados de las reliquias. Grado 1, grado 2 y grado 3. Hasta el momento la Iglesia establece 3 grados para las reliquias. Primer grado consiste en tener este despojo, o como decíamos en la definición, este resto del santo, y puede ser, por ejemplo, un pedazo de carne, un pedazo de hueso o hueso, el pelo, la sangre o el mismo cadáver entero o el cuerpo entero. Recuerden que está la historia de muchos santos que no entraron en ese proceso de putrefacción. Si ustedes van en Antioquia a Angostura y ven la reliquia, los restos del padre Marianito, parece ser que escasamente se descompuso de su cuerpo una parte de las costillas, el resto del cuerpo quedó intacto.
Y cuando no queda muy intacto, en el tema, por ejemplo, de la piel, por supuesto que le hacen algunos arreglos, porque sería muy desagradable mirar un cadáver y en vez de causar alegría y concentración, devoción de las personas, produciría terror. Pero allí vemos a Marianito como si estuviese dormido. Esto para decir que es una reliquia de primer grado. Segundo grado, objetos que tocaron el santo. Yo diría más bien objetos que el santo tocó, porque en la misma definición dice que objetos que tocaron al santo, más bien objetos que el santo utilizó, tocó. Por ejemplo, una sotana que utilizó un sacerdote, una camándula que utilizó determinado santo, ya santo pues canonizado. Canonizar es inscribir en el canon de los santos en la iglesia, objetos que tuvieron contacto con este santo, una camándula, un Cristo, etc. Esas son las de segundo grado. Y tercer grado, objetos que tocan una reliquia de primer grado. Fijémonos, y aquí pues vamos a estudiar un poco más el tema, porque todos estamos aprendiendo sobre las reliquias, pero en la basílica ya podríamos nosotros decir que con la reliquia de primer grado originaría reliquias de tercer grado. Así lo enseña la iglesia, tocar con un paño, una tablita, con una cruz, la reliquia, en este caso del santo San Judas Tadeo, se convierte en una reliquia de tercer grado. Entonces, primer grado, el primer grado consiste en la carne, el hueso, el pelo, la sangre, entre otros elementos del cuerpo humano. Segundo grado, objetos que tuvieron contacto con Jesús. Fíjense que se habla de la tierra santa, porque tuvo contacto con Jesús, la tierra santa, y lugares santos, porque por allí caminaron, peregrinaron, se hospedaron apóstoles y grandes santos en nuestra iglesia y en cualquier parte del mundo. Podríamos hablar de sitios considerados reliquias, porque por allí pasó la persona que ya hoy se denomina santa. Objetos que tocaron el santo, ropa, camándula, segundo grado. Y tercero, objetos que tocan una reliquia de primer grado. Punto octavo, sentido de venerar las reliquias. Ya para ir terminando, me queda evacuar el tema número 9. Sentido de venerar las reliquias. ¿Cuál es el sentido? Son muchos. Les decía hace un momento que de forma natural el ser humano necesita recordar los seres queridos. Esta semana le preguntaba a una hermana si se conservaba la camándula con la que oraba mi abuelita. Para mí eso es como un sacramento, no es un sacramento, como un sacramento. O el pañuelón que ella utilizaba, porque estos abuelos definitivamente llevaron una vida muy, muy fuerte de santidad, y el Papa Francisco los llama los santos de helado, que no son reconocidos por la Iglesia oficialmente, pero en el sentimiento natural de las personas, cualquier elemento que tengamos de estas lindas personas que han vivido con nosotros se convierte en una reliquia. Así que el sentido de venerar las reliquias, uno, que fueron modelos de santidad y de vida, fueron modelos, fueron testimonio de santidad y de vida. Y santidad es vivir en gracia de Dios, vivir en gracia de Dios y hacerle bien al prójimo. Segundo, reconocer en estas personas que ya fallecieron sus virtudes. Y recuerden que incluso para ser canonizado un santo, que las virtudes sean heroicas. Y tercero, que yo debo como cristiano reconocer en este santo que tiene capacidad
de intercesión. Allí está el sentido, en resumidas cuentas, en 3 aspectos: reconocer que fueron modelos de santidad y de vida, testimonio de vida. Segundo, reconocer sus virtudes. Tercero, que tienen capacidad de intercesión. Ese es el sentido de las reliquias en nuestra iglesia. Noveno, aspectos generales, algunos elementos muy generales para terminar. El estuche o espacio donde se almacenan las reliquias recibe el nombre de relicario. Y yo quiero comparar este elemento. Vea, en la custodia aparece a Jesús, que está en esa forma de hostia consagrada, y es redondo. Y la hostia se pone en una cosa que se llama viril. El viril está dentro de un cofrecito que se llama portaviril. Se saca el cofrecito que es portaviril y se pone en la custodia para exponerlo a adoración del pueblo. Las reliquias, a manera de similitud y comparación, es prácticamente igual. Está la reliquia, el huesito, el pedacito de carne, en este caso de San Judas Tadeo, un pequeño hueso, un pedacito de hueso del fémur de San Judas Tadeo, y donde está metidito este huesito se llama relicario. Luego viene, como la basílica va a ser custodia de los huesitos de San Judas Tadeo, entonces se pone en un elemento, en una cosa sagrada, un objeto sagrado que se llama custodia, significando que lo custodiamos. Es que no lo vamos a tirar en ninguna parte, va a estar bien custodiado en el presbiterio, muy cerca donde el sacerdote preside la misa y consagra la reliquia de San Judas Tadeo. Y en el caso de otros santos en otras iglesias, pues hacen las veces en este mismo sentido de custodiar las reliquias. Entonces el estuche o espacio donde se almacenan las reliquias recibe el nombre de relicario. Luego se pone en una custodia y la custodia va en un cofre. Esto ayuda también a diferenciar que lo que está en la custodia no es la presencia sacramental y real de Jesús para adorar, sino para venerar, que lo voy a aclarar un poco más adelante. Entonces va en un cofre y allí va la custodia, tiene las medidas de la custodia un poco más amplia para que la gente luego pueda tocar este elemento, este cofre, y tenga esa gracia especial de santidad y se concentre en esa emoción interna que produce tocar una reliquia, en este caso de San Judas Tadeo. Segundo, objeto donde va el relicario se llama custodia, ya lo había dicho. Tercero, el cubículo donde se guarda todo se llama cofre. Tener esto en cuenta. Entonces, uno, el estuche se llama relicario, el primer estuche. Segundo, el objeto donde va el relicario se llama custodia. Tercero, el cubículo donde se guarda todo. El cubículo donde se guarda todo, que se puede llamar cofre. Cuarto, y debe ser seguro, una especie de caja fuerte que ninguna persona pueda violentar y hurtar de pronto, en el peor de los casos, las reliquias. Cuarto, se venera o se adora las reliquias y, por supuesto, en todo el contenido que hemos tenido, de alguna manera hemos dicho, no se adora, se venera. Y esto es importante saber que una reliquia no es un sacramento, es un sacramental para venerar. Recuerde que solo se adora a Jesús Eucaristía. Por eso, al llegar al templo, antes de dirigirse a cualquier imagen de un santo o a cualquier tumba o a las reliquias de cualquier santo en el templo,
primero debemos llegar a Jesús Eucaristía y decirle: aquí estoy, Señor, gracias por la santidad de tantas personas, gracias porque la Iglesia ha reconocido las virtudes, la santidad en tantas personas que ya han fallecido. Primero se visita a Jesús antes de visitar el santo de devoción, ya sea la imagen y ya sea las reliquias. Creo que voy terminando, vamos a estar haciendo una serie de videos, luego estaremos hablando concretamente en qué consistió la vida de San Judas Tadeo. Hay una sola palabra de él que se conoce en el Evangelio: porque te ha revelado a nosotros y no a todo el mundo. Lo encontramos en el Evangelio, pero estos temas los vamos desarrollando en próximas entregas de videos, de audios, para que entendamos mejor el tema de los santos, el tema de las reliquias, el tema de San Judas Tadeo, gran apóstol, primo hermano de Jesús de Nazaret. No es cualquier cosa. Bendiciones y felicito a todas las parroquias en el mundo que puedan tener reliquias de algún santo, reliquias que, como vimos, reglamentadas totalmente y avaladas por la Iglesia, y que se convierten en signos salvíficos, en momentos y espacios de gracia para nuestros fieles, y fortalecen la fe del pueblo y aumenta el número de los peregrinos. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.